Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver Async Await, o utilizando una estructura común para operaciones asíncronas. ¿Cómo va? Ya hemos visto promesas y las promesas son muy útiles y geniales, ya que nos permiten tener nuestro código un poco más ordenado, fácil de leer y fácil de mantener, bueno, mediante estas promesas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si deseamos utilizar una estructura algo un poco más familiar? Ya no utilizar esta estructura de promesas y utilizar una estructura que, bueno, que si estamos aprendiendo JavaScript sea muy común y muy natural para nosotros. Entonces es ahí donde entra Async y Await. Async y Await nos va a permitir seguir utilizando promesas, pero con una estructura algo más familiar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una promesa que está resolviendo un hello, sí, está dando un hello como resolve, pero acá tenemos una función común y silvestre donde ya hemos agregado una async previamente al function y estamos retornando algo. Ese return equivale al resolve. Vamos a detallar un poco esto. Entonces, al utilizar assign antes de la función, hace que esa función devuelva una promesa antes que directamente retorne el valor de forma inmediata. En este caso yo tengo una función que retorna una promesa y otra función que en este caso retorna de forma normal, retorna justamente lo que tiene que retornar. ¿Dónde está la diferencia? De que esta función tiene la palabra assign, ¿sí? Detrás, justamente antes de declarar la función. Eso que le está diciendo de que debe de retornar una promesa. Y el resolve de toda la vida, que ya lo hemos conocido, este resolve sería el equivalente al return. Entonces, si esta función saludar, mejor dicho, esta ejecución de saludar que está haciendo referencia a ambas funciones, ¿sí? A cualquiera de las dos, podría utilizar cualquiera de las dos formas y tendríamos el mismo resultado, ¿sí? El mismo resultado. ¿Por qué? Porque igual lo capturaríamos con un punto then. Pero ¿cómo utilizamos, por ejemplo, el reject y el catch? Vamos a verlo. ¿Sí? Para obtener, digamos, las respuestas tanto de éxito como de error en una función con assign, tenemos esto. Vamos a compararlo con una promesa tradicional. Entonces, de nuevo, tenemos una función que retorna una promesa y otra función que está retornando, está funcionando de forma normal, pero tiene la palabra assign previamente a la declaración de la función. Entonces, veamos. En el caso, como les mencionaba antes, el resolve para una función con assign va a ser el return, ¿sí? El return de toda la vida. Pero en caso tengamos, por ejemplo, un error, el equivalente va a ser el throw. Entonces, igual, dentro de una función con assign tendríamos que hacer una evaluación para ver si hemos tenido éxito o tenemos un error. Pero en caso tengamos un error, el reject, el throw sería equivalente al reject de una promesa tradicional. Vamos a bajarlo un poquito para que se pueda ver. Uy, se me fue el mouse. Ahí está. Entonces sería algo así. Y lo mismo, al ejecutar ambas funciones, o mejor, al ejecutar cualquiera de las dos versiones, digamos, de estas dos operaciones, ¿sí? Al ejecutar cualquiera de las dos, obtendría el mismo resultado. Vamos a verlo utilizando fetch para nuestros fines, ¿sí? Aquí ya tengo un archivo donde, ya está enlazado a async await. Y voy a utilizar fetch, ¿sí? Pero en este caso con una función asíncrona. Entonces, vamos a crear una función que se llame, en este caso lo voy a hacer con una función flecha, de paso para variar un poquito la sintaxis. Vamos acá a ejecutar petición, una función que se llame petición, y dentro no pongo de forma previa a la declaración de la función
assign, ¿sí? Y voy a acá indicar que voy a tener una respuesta. Vamos a agrandar esto. Y voy a hacer un fetch. Por acá tengo una ruta. Voy a hacer la petición a Mocapi que ya lo conocemos. Por aquí tengo la ruta. La voy a pegar. Y genial. Ya. Entonces, en el caso tenga éxito, podría retornar una respuesta, ¿no? Si no, vamos a hacer algo acá para que se vea más o menos cómo estamos utilizando el cache. No vamos a recibir directamente, no vamos a poner directamente la ruta. Voy a cortar de acá. Aquí voy a decir que tenga una URL y que esta URL va a estar acá en el fetch. Pero antes vamos a validar si esta URL es diferente a nada. Vamos a ejecutar respuesta y retornamos respuesta. Pero si no, va a ser un throw que nos diga error, requerimos la URL. Correcto. Entonces sí, se parece mucho a una función tradicional como lo manejaríamos de la forma que ya conocemos, ¿no? Solamente con el assign previo. Pero esto me va a devolver una promesa y yo puedo utilizar esa promesa para resolverlo. Acá voy a ejecutar petición, pero ¿qué me va a devolver petición? Me va a devolver una promesa que le voy a pasar la URL que necesito. A ver, por acá lo tengo. Ahí está. Y le voy a pasar como parámetro a petición la URL. Genial. Pero acá yo tengo que resolver esta promesa. Así que voy a poner el punto .den y a ver qué respuesta tenemos. Ya tengo response. Vamos a poner una respuesta de esta manera. Sí. Ya. Y acá le voy a decir ya. Como tengo una respuesta, acá podría retornar respuesta.json, porque recordemos de que directamente no tengo la respuesta, y de ahí ejecutar otro .den ya con los datos que quiero obtener y mostrarlos en la consola. Datos. Genial. Sí, está bastante sencillo. Vamos a ordenar un poco esto. Genial. Entonces, sí, acá estoy asumiendo que me está devolviendo una promesa, pero toda esta ejecución la estoy haciendo con assign. Entonces vamos a verlo. Voy a guardar y vamos a ver la ejecución de nuestro código. Entonces por acá lo tengo. Un segundo. Lo vemos acá. Sí. Y veamos. Y vemos que tenemos ¿qué cosa? Ejecución de nuestro código tal, y estamos resolviendo una promesa, pero no hemos indicado en un momento que vamos a retornar una nueva promesa, pero sí estamos obteniendo la respuesta del fetch, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo no le paso esa URL? Vamos a regresar al código y voy a borrar la URL, tal como para evaluar, justamente forzar el error, y vamos a ver qué nos aparece. Vamos a regresar acá y vamos a ver, uy, y nos aparece error, requerimos la URL. Entonces sí estamos obteniendo el error, y todo con una promesa, pero una promesa que está dentro, que me está devolviendo este sign, pero sin ponerle return, new promise, software, no, utilizando la estructura de una función normal, de una función común que ya conocemos. Entonces hasta ahí el assign. Pero ya, el assign, que es genial, me está dando una promesa, me está permitiendo utilizar una estructura más
más conocida por nosotros. Pero ¿qué pasa con await? ¿Qué es await? Lo que es emocionante a esto de async await es de que await nos va a permitir indicar a una expresión asíncrona, una función asíncrona, de que va a demorar. O sea, básicamente cuando nosotros ponemos un await antes de una expresión, estamos diciendo, oye, esto va a retornar una promesa. Entonces, detente hasta que esta expresión termine su trabajo. Entonces, resuelve esta promesa. Veamos acá. Acá tengo, por ejemplo, bueno, una función con async, ¿sí? Ya sabemos que esto me devuelve una promesa, ¿sí? Y acá ya que yo le estoy diciendo, oye, ya, ¿sabes qué? Ejecuta esta función, o mejor dicho, esta función va a ejecutar saludar, ¿sí? Pero, como me va a retornar una nueva promesa, yo le indico, oye, pero esto me va a devolver una promesita. Entonces va a esperar a que esto se resuelva y va a poner el resultado ya en respuesta, ¿sí? ¿Y cómo capturar el error? Bueno, con un catch, ¿sí? Básicamente podríamos decir que esto sería midden, o mejor dicho, ni siquiera es un midden, esto sería midden, y yo estoy capturando la respuesta con un catch, ¿sí? En caso tenga algún error. Vamos a verlo en código. Voy a comentar esto de acá y vamos a tener un poco de espacio. Entonces, por ejemplo, ya, primer detalle de que todo lo que es await, yo no puedo crear await tal cual, sino que await tiene que estar dentro de assign, o sea, tengo que utilizar los dos. Así que acá voy a crear una función que se llama ejecutar petición. Voy a decir que bueno, que utilice assign. Ya sabemos que me va a retornar una promesa. Y bueno, entonces acá voy a crear una variable de respuesta que va a contener un fetch, ¿sí? Un fetch. Y vamos a utilizar la misma URL que bueno utilizamos inicialmente. Voy a copiarla de acá del blog de notas que tengo. Y el fetch ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a tener los datos. Pero recordemos de que fetch me devuelve una promesa, ¿sí? Por sí. Entonces yo le tengo que decir, oye, bueno, esto me devuelve una promesa, así que tenemos que esperar a que esto se resuelva. Entonces con await voy a detener la ejecución de código hasta que, bueno, hasta que tenga mis datos, ¿sí? Recordemos de que fetch no me devuelve los datos directamente, ¿no? Si necesito utilizar el método .json para ver los datos. Así que acá voy a crear otra variable. Y a partir de esa respuesta, voy a ejecutar un JSON. Pero de nuevo, recuerden de que JSON me devuelve otra promesa. Así que le voy a dar await. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ejecutar esto. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Vamos a utilizar el try. Acá le puse no es necesario try, no podemos poner acá, pero acá sí le he puesto datos, puse actos, ya, y vamos a ponerle datos, ¿sí? Ya cuando debería tener los datos ya listos. Y acá vamos a llamar ejecutar petición, ¿sí? Bueno, para ver que se ejecute. Y vamos a ver en nuestro navegador. Y a ver, vamos a actualizar por si acaso. Y miren, ¿qué está sucediendo? Estamos obteniendo los datos de forma normal, sin utilizar directamente promesas. Repasemos un poco el código. Entonces, al decirle await, estoy indicando de que esta línea de código, este método, me va a devolver una promesa. .json también me devuelve una promesa, por eso estoy utilizando dos await, ¿sí? Entonces, await me va a permitir justamente reducir un poco mi código al no utilizar promesas y simplemente decirle, oye, ¿sabes qué? Esto va a demorar, entonces detente ahí un ratito, detente, y cuando esto se termine de resolver,
ejecuta esto. Recuerden de que esto me ve otra promesa, así que acá también se va a detener hasta que al final pueda ejecutar el console log ya con los datos que tengo. Pero ¿qué sucede cuando yo quería encadenar promesas? Yo podía hacerlo, ¿no? Acá también lo podemos hacer, como lo he hecho anteriormente. Lo que tengo que hacer es, literalmente, poner mis await uno detrás de otro, según yo lo requiera, ¿sí? Uno detrás de otro. Entonces lo que va a hacer el intérprete de JavaScript es esperar a que se ejecute uno, que se termine de resolver, para que continúe el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y así yo ya puedo utilizar, bueno, toda la información que tenga de mis... de todas esas peticiones, y lo puedo utilizar. Entonces, una sync await podríamos decir que es lo mismo que promesas, pero bueno, con una especie de máscara, ¿sí? Porque al final vemos que estamos utilizando promesas por detrás. Y la respuesta es sí y no. Async await, a pesar de que utilice promesas, puede hacer nuestra labor un poquito más sencilla, pero nos va a permitir escribir código asíncrono, ¿sí? Pero de la forma asíncrona que nosotros ya estamos acostumbrados. Y dependiendo de cómo nosotros trabajemos, esto nos puede ahorrar mucho tiempo. Espero de que, bueno, este pequeño video les haya sido útil, ¿sí? En la descripción voy a poner más información acerca de los callbacks, de cómo convertir un callback a promesas, ¿sí? Y bueno, y también a partir de los callbacks, cómo convertirlo a sync await. Entonces, con esa información espero que ya tengamos esta herramienta adicional para poder escribir nuestro código, y ya en futuros videos vamos a ver proyectos pero ya utilizando estas herramientas.